buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Dr. Andrés Bello de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Y se nos ha encomendado hablar sobre un tema que es acerca de la materia de teoría del Estado. Pero antes de mencionar el tema, quiero dar a conocer los integrantes de este equipo, los cuales son Ricardo Campos, Duny Mejía, Sara Quintanilla, Raúl Brizuela, Vanessa Flores y también Josué Martínez, como también el integrante Mayra Chávez y mi persona Roberto Quintanilla. Ahora bien, el tema que nosotros vamos a desarrollar en todo este contexto va a ser sobre la Ley de Procedimientos Constitucionales, basándonos en los procesos de amparo. Bueno, espero que sean de su agrado y de mucho conocimiento para todos los que nos escuchan. Gracias. La Constitución de la República de El Salvador, como norma primaria de nuestro Estado, establece lo que son los derechos y garantías fundamentales que son protegidos por dicha norma. En este video hablaremos sobre lo que es el proceso de amparo. El proceso de amparo, según la Ley de Procedimientos Constitucionales, establece que es un proceso al cual toda persona que ha sido violentada de sus derechos y garantías fundamentales puede acceder mediante una demanda presentada ante la Sala de lo Constitucional. El fin de este proceso es poder garantizar y poder hacer cumplir las garantías fundamentales establecidas por la Constitución de la República, en el cual en este video daremos procedimiento para dar a entender lo que es el proceso de amparo, las partes en las cuales se recurre a él y las maneras en las cuales éste se puede extinguir. El artículo 15 nos habla sobre la demanda que se presentará ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero ese nos indica que si las personas tuvieran un domicilio fuera del tribunal, también lo podrán hacer, siempre y cuando lo hagan con un juez de primera instancia, quien identificará al demandante. Hará constar en las circunstancias y al pie del escrito la demanda y nota que se extiende y expresa el día, pero esta deberá ir firmada y sellada por el secretario, y de igual manera esta se podrá enviar vía correo, pero esta se podrá hacer a más tardar al siguiente día y tiene que firmar un acuse de recibido. El artículo 16 nos habla sobre las dos partes del amparo, que dice en la primera parte que se tiene que presentar la persona agraviada que promueve el juicio, es decir, a la persona que se despidió. La segunda habla sobre la autoridad contra quien se interpone la demanda, es decir, la empresa a la que se está demandando. Licenciado Brizuela, ¿me mandó a llamar? ¿Su nombre? Mayra Chávez. Mayra Chávez. Ah, sí, Mayra. Le había mandado a llamar porque necesitaba entrevistarla, pero al parecer ya no es necesario, solo le quería entregar su finalización de contrato. Lo demás del tema de liquidación se lo van a entregar en recursos humanos, puede pasar ahí, no sé si quiere fuera. Pero aquí no me dice del por qué usted me está despidiendo. Fíjese que yo no me encargo de ese tipo de temas, en recursos humanos le van a decir por qué le están despidiendo, ¿verdad? Yo solo se lo quería entregar, pero ya no tengo tiempo. Bueno, pero la verdad es que me dejo una explicación de su parte para que me diga del por qué es que me está despidiendo. Yo quisiera dársela, pero en recursos humanos le van a dar más detalles. Si gusta, pase allá, porque yo no tengo tiempo para atender ese tipo de casos. Sí, la verdad es que eso no es justo, no me parece. Sí, lastimosamente. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, dígame. Disculpe señorita, fíjese de que vengo por una situación. Yo tuve un despido injustificado y me dijeron de que viniera acá a la Sala de lo Constitucional para presentar un amparo, pero tengo una pequeña duda. No sé si usted me puede ayudar con eso. ¿Cómo lo debo de hacer o qué requisitos tengo que llenar para poder presentarlo? Ok, vaya. Lo primero que tiene que hacer es presentar un escrito con su nombre, su profesión o oficio y su domicilio. De ahí tiene que poner en eso el decreto que usted estime que es inconstitucional. En este caso, que fue un despido injustificado basado en la ley de trabajo. De ahí tiene que poner los motivos donde se haya de descansar la inconstitucional. Aquí tiene que citar los artículos de la Constitución que a usted la hacen tener el derecho de tener un empleo, ¿verdad? Y por último, el lugar y la fecha de demanda y firma
de la persona que le han sido Ok. sus derechos. Le voy a brindar esta hoja para que usted se vaya guiando y así lo pueda hacer. Cuando usted lo tenga listo, lo viene a presentar. Yo con muchísimo gusto se lo recibo y lo paso a las instancias correspondientes para empezarle a dar trámite a su amparo. Ok, muchísimas gracias. ¿Con quién tuve el gusto? Con Duny Mejía. ¿Puedo preguntar por usted la próxima vez? Sí, yo con mucho gusto la puedo recibir. Muchísimas gracias. Pase feliz día. Gracias. Muy buenas compañeros, ¿cómo estamos? Soy Josué Martínez. Les voy a hablar un poco también acerca de la ley del Código de Trabajo y la Constitución, cómo protege en el caso que nosotros hemos podido observar a el despido injustificado que vimos anteriormente. Bueno, en la Constitución, como es la ley primaria que todos nos ampara y da la integridad para nuestros derechos, nos dice en el artículo número 37, numeral 11, nos dice: el patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley. Esto es importante tener en cuenta, dado que también acabamos de ver el ejemplo, que no la despidieron justificada, ni siquiera le dieron una resolución del por qué, lo estaba mandando a recursos humanos. Bueno, les voy a hablar también un poco de lo que dice el Código de Trabajo acerca del despido del hecho, que el despido del hecho es todo despido sin justa causa, como lo hemos visto. Entonces, en la sección C del despido nos habla del artículo número 55, que el trabajo termina por despido de hecho, salvo los casos resultados exceptuados en este código. Estos son los casos exceptuados. La comunicación del despido, requisitos. Bueno, eso es importante. La comunicación del despido nos narra cómo al momento de despedir a un empleado se tiene que hacer directamente por el patrono. Si lo hace un representante o secundario que mande la resolución del despido, no procede, a menos que tenga un firmo y sella del patrono o jefe inmediato. También la presunción del despido por negativa de ingreso. Bueno, por negativa de ingreso se presume legalmente que todo despido de hecho es sin justa causa. Eso ya lo hemos podido ver, ¿verdad? También se presume que se presume que hay existencia del despido cuando en los horarios establecidos del patrono celebrados en el contrato no se le dé ingreso a la persona trabajadora a donde labora. Eso también se considera como despido, porque ya está celebrado y pues no le dan el ingreso a la persona, ¿verdad? También nos habla un poco de la indemnización, que de la indemnización ya vimos también lo que dice la Constitución de la República. Les voy a hablar también acerca de los supuestos de finalización con responsabilidad del empleado. Bueno, esto prácticamente vendría a ser un despido justo, vendría de ser. El trabajador tendrá derecho a dar por terminado el contrato del trabajo con responsabilidad para el patrono por las siguientes causas. El ius variandi abusivo, el ius variandi abusivo, numeral inciso 1, nos habla de que cuando sin mediar la justa causa, el patrono le dé una reducción del salario a la persona, o sea, lo haga sin dar una justa causa, o haga cualquier actividad que venga a dar el mismo efecto. También nos da cuando lo traslade de una categoría establecida a una inferior, sin también dar la justa causa. O también nos habla acerca de que al momento de celebrar el contrato tiene una respectiva naturaleza, pero a la modificación de esta naturaleza por el patrono hacia la persona también se considera una responsabilidad del empleado de finalización del contrato de manera justa. También el numeral 2 nos habla de la información de falsa covalidación, que es prácticamente el patrono al momento de celebrar el contrato que le oculte información al empleado al momento de ya estar en la labor, una forma del inciso número 2. Y esta causa también dejará de tener efecto después de 30 días laborados por el trabajador en la empresa o establecimiento contados a partir de aquel en el que se inició a laborar. Y el numeral número 3 nos habla de la dignidad del trabajador. Prácticamente nos habla por el patrono de cometer contra el trabajador, contra el grupo de trabajadores o contra la empresa como tal, cometer actos que lesionen gravemente la dignidad de las personas, los sentimientos y también los principios morales. Y el numeral número 4 nos habla también de los malos tratos al trabajador. Por malos tratos ha de atenderse los tratamientos de obra o de palabra que van en contra del trabajador, contra el cónyuge, contra hermanos, contra ascendientes o descendientes. Si el patrono
tuviera conocimiento del vínculo familiar. La Ley de Procedimientos Constitucionales, según observamos en el artículo 31 de esta ley, nos explica que el juicio de amparo, en la terminación sobre el seguimiento, son con los siguientes casos. 1. Por desistimiento del actor, es decir, que el actor se retira voluntariamente a seguir con el procedimiento del caso reclamado y se cierra el juicio, y es por eso que también el numeral 2 también explica que por expresar conformidad ante el caso reclamado con la persona agraviante, o sea que la persona que está demandada acepta todas las condiciones al que lo está demandando, entonces no hay por qué darle un procedimiento a ese juicio si no es necesario demostrar pruebas o en sí lo que le están reclamando. Y también por advertir a la Corte Suprema de Justicia que la demanda se admitió con la contravención del artículo 12, 13 y 14 de esta misma Ley de Procedimientos Constitucionales, que se basa en que toda persona puede ir también a pedir un caso de amparo a la Corte Suprema de Justicia por si le están violentando sus derechos de esa persona. También nos habla del juicio, que el juicio de amparo es improcedente para casos puramente judiciales o civiles, que son los comerciales, los laborales, etc. Y la demanda de amparo se puede ir a hacer a la Corte Suprema de Justicia, en la cual el agraviante, o sea el demandado, puede ir él o el representante legal y presentar un escrito. Y al igual, por no rendir pruebas en sí sobre el caso que le están presentando, y si no presenta pruebas, obviamente el procedimiento de juicio se cierra, porque si es necesario presentarlas y el caso lo pide y el agravante, que es el demandado, no cede a eso, obviamente el juicio se cierra. También por haber cesado los efectos del acto. Esto nos explica que si el caso fue destruido durante el procedimiento o desapareció, volvió al estado normal que estaba antes de haber violado constitucionalmente los derechos de la persona, obviamente que si no dejó huellas, este procedimiento se cierra como nulo y ya no da más procedimiento. Y también por fallecimiento del agraviante, o sea, agraviante es el demandado, que si a él le afectaba esto reclamado, entonces obviamente que por haber fallecido ya no le dan más procedimiento, y es así como son los 6 requisitos por los cuales se cierra un juicio de amparo.